Vale, buenas tardes. Vamos ya a empezar. Dígame, nosotros ya dimos digitálico, ¿verdad? Mencionaste ya la otra vez, doctor. Mencioné nomás. ¿Por qué? ¿Qué dimos la vez pasada? Porque yo en el programa tengo que ya les di digitálicos. Sí, ya viste, doctor. ¿Eh? ¿Verdad que ya les di digitálicos? Ya, doctor. Sí, Perfecto. Vamos a dar ahora otra unidad de la farmacología cardiovascular que se llama bloqueantes de canales de calcio. Como el nombre lo dice, hoy en día existen muchos canales de calcio, que les voy a mostrar enseguida en otra proyección la gran cantidad que hay que van apareciendo con nuevos fármacos. Y cuando hablamos de bloqueantes de canales de calcio, en este caso en farmacología cardiovascular, se refiere a un grupo de fármacos que tienen netamente aplicación a nivel del corazón y a nivel vascular. Así que si ustedes se fijan ahí en la proyección, van a ver que existen canales de calcio L. Los canales de calcio L son los que ahora nos ocupamos, que quiere decir canales de calcio lentos. Luego pueden ver también ahí en la proyección que existen canales T, los canales N, P, Q, R, de los cuales ya van saliendo diferentes grupos farmacológicos y que seguramente en un tiempo venidero van a tener una gran aplicación clínica. Lo que quiero que aprendan bien cómo es la homeostasia en la célula y aumenta la concentración en el retículo sarcoplásmico, produce la contracción de la fibra muscular, ya sea cardíaca o ya sea a nivel de la musculatura lisa, y por lo tanto en los bloqueantes de canales de calcio lo que se impide es la entrada del calcio dentro de ese canal. Por lo tanto el resultado final es el de una relajación y no precisamente de una contracción. En cuanto al origen, los bloqueantes de canales de calcio son todos de origen sintético. Así que en la práctica médica no se usan de origen semisintético, tampoco animal ni vegetal. Todos son de origen sintético. Yendo ya a la clasificación, quiero que aprendan bien esta. Estos fármacos pueden ser de grupo farmacológico, pueden ser selectivos. ¿Qué quiere decir selectivos? Que actúan de una sola forma en cuanto al mecanismo de acción. Quiere decir que si yo digo bloqueantes de canales de calcio selectivos, solamente actúan sobre los canales L, sin tener otro mecanismo de acción suplementario. Y cuando uno dice mecanismo de acción no selectivo, nos estamos refiriendo a un grupo farmacológico que, además de utilizar el bloqueo de canales de calcio, puede también tener un efecto sobre otros receptores. Tal es el caso de las difenilpiperacinas, como justamente la cinaricina y la flunaricina, que por ejemplo también actúan sobre los canales, no canales, sino sobre receptores H1. Además de eso, actúan también sobre receptores serotoninérgicos. Y otros como la prenilamina, Vepridil y la perexidina también tienen un mecanismo de acción accesorio al bloqueo de los canales de calcio. Cuando hablamos de bloqueantes de canales de calcio selectivos, en primer lugar están las benzilalquilaminas.
Dentro del grupo bencilalquilaminas está el verapamilo, que es la única droga representativa que en el Paraguay se usa hace mucho tiempo. Yo recuerdo que el profesor Oviedo Idoyaga, Carlos Oviedo Idoyaga, había hecho su tesis, él es cardiólogo, hizo su tesis sobre la aplicación del verapamilo por la vía endovenosa. Y en el caso de las benzodiazepinas hay una sola droga, que es el diltiazem. Ahora, lo que quiero que ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene esta clasificación? Bueno, lo importante de esta clasificación es que las bencilalquilaminas y las benzodiazepinas son uso dependiente en relación a los canales de calcio. Después ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Y el efecto sobre el corazón y sobre los vasos arteriales es 1:1, es decir, la misma potencia. En relación a las dihidropiridinas, que son la mayoría de los fármacos selectivos, estos son voltaje dependientes y actúan fundamentalmente en las arterias, no precisamente en el corazón. En el corazón prácticamente el efecto farmacológico es nulo, pero a nivel vascular actúan sobre las arterias, sobre las venas prácticamente no actúan. Entonces les vuelvo a repetir, dentro de la clasificación tenemos los selectivos, no selectivos, selectivo bencilalquilamina, verapamilo y las benzodiazepinas, diltiazem. Y dentro de las dihidropiridinas que tienen acción vascular y muy poca acción cardíaca, están, por ejemplo, la nitrenipina, la nicardipina, la nisoldipina, la nifedipina, la amlodipina, la isradipina, la vernidipina, la cidipina, etcétera. Es decir, son todos estos selectivos dihidropiridinas. ¿Y por qué separamos en dihidropiridinas, que es la estructura química? Les vuelvo a reiterar, porque actúan sobre las arterias 10, 100, 1000 veces más que sobre el corazón. A nivel del corazón, les vuelvo a reiterar, la acción es prácticamente nula. ¿Se comprende? ¿Verdad? Pasamos a la siguiente proyección. Cálcicos, donde actúan bloqueando los canales de calcio y dependientes de voltaje. Tenemos los canales TLNPQR. Nosotros en este momento hablamos de los canales L, lentos del calcio. En la imagen que está a la izquierda, ya abajo, tenemos un canal permeable donde se permite el pasaje del calcio libremente del exterior de la célula al interior, mientras que en el de la derecha se ve que el canal de calcio está cerrado, está ocluido y prácticamente es mínima la posibilidad de entrada del calcio dentro del citoplasma. Bueno, ahí solamente ese ruidito para despertarse, ¿eh? Los efectos hemodinámicos de los antagonistas de canales de calcio se debe al bloqueo de los canales, les vuelvo a reiterar, del subtipo L, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. No se olviden arteriales. Y bueno, siguiendo con el mecanismo de acción, para hacer un repaso, bloquean los canales L de calcio dependientes del voltaje y no operados por receptores. Eso es muy importante, ¿verdad? Acá no existe un receptor. Tenemos los subtipos de canales de calcio L, lentos, T, transitorios rápidos, N de células nerviosas, y luego vemos la diferencia que existen entre la cinética de apertura de los canales y el cierre y la sensibilidad de los fármacos. Podemos decir de que el subtipo L, digámosle el que va en relación al uso dependiente, cuanto más rápido se abre y se cierre el canal de calcio, más es la acción sobre el corazón. Ahora, cuando es netamente voltaje dependiente,
actúan más sobre los vasos que sobre el corazón. En el caso del verapamilo y el diltiazem, siempre el bloqueo es uso dependiente. Sin embargo, en el caso de las dihidropiridinas es voltaje dependiente. De ahí de que la adhesión es mucho más intensa sobre los vasos sanguíneos arteriales que sobre el corazón. La siguiente, por favor. El bloqueo de canales L de calcio, voltaje dependiente, está desencadenado por los antagonistas de canales de calcio que lo bloquean. Y vuelvo a reiterar de lo que aquellos que son uso dependencia, todo va a hacer de que ese canal de calcio se abra o se cierre. Cuanto mayor sea la patología, por ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular, que ustedes saben que el canal de calcio se abre y se cierra con mucha frecuencia, ahí en donde actúan el verapamilo y el diltiazem. Ahora, cuando el voltaje es dependiente, se encuentra eso sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos y ahí actúan las dihidropiridinas y se llama voltaje dependiente. En resumen, uso dependiente, tenemos al verapamilo y al diltiazem. Voltaje dependiente, tenemos a las dihidropiridinas. Uso dependientes actúan igual sobre el corazón y sobre los vasos arteriales, mientras que las dihidropiridinas casi no actúan en el corazón, sí actúan con mucha potencia, con vasodilatación en las arterias. La siguiente. Bueno, una vez que hemos visto una introducción, el origen, la química, la clasificación, el mecanismo de acción, en ese orden quiero que estudien, por favor. Pasamos ya a la farmacodinamia. También se llama farmacodinámica y va en relación a las acciones farmacológicas. Con la administración, por ejemplo, del verapamilo por la vía oral, o bien por vía intramuscular o por la vía endovenosa, recuerden que es uso dependiente. En ese caso provoca una acción sobre el corazón de tal forma que en relación a las propiedades básicas provoca disminución de la frecuencia cardíaca, pudiendo provocar bloqueo según la dosis de primero, segundo o de tercer grado. También tiene un efecto inotrópico negativo. Ustedes recordarán que los digitálicos tienen un efecto inotrópico positivo. Estos verapamilo, diltiazem, tienen un efecto inotrópico negativo. Cronotrópico negativo. Dromotrópico negativo, disminuye la velocidad de conducción a lo largo del tío, disminutrópico negativo, de tal forma que se produce una relajación de la fibra, digámosle, estriada cardíaca. En relación a lo que podemos hacer la comparación entre el verapamilo y el diltiazem, tiene el mismo efecto farmacológico sobre el corazón, de tal forma que la única diferencia que exista es disminuyendo todas las propiedades básicas, pero tiene menor potencia de acción. Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Estoy llegando. Espera un ratito. Para sortear y así por ahí que colaborar. A la salida ya te compro. Ahora vos salís. Y dentro de un ratito nomás. Ah, un ratito. Ya está, ya. Ya está, ya está. Libertad original. Ya está. Disculpen la interrupción. Vine al hospital de clínica nomás. Bueno, seguimos. Entonces, la potencia de acción farmacológica a nivel cardíaco, el verapamilo es más potente que el diltiazem. En cuanto a la... Hay algunas consideraciones que también les quiero hacer, que va justamente
en relación a qué es lo que ocurre. Yo le voy a preguntar a ver si me responde, ¿verdad? Pues no quiero que estén durmiendo, porque así no nos vamos a ir a ningún lado. Bueno, vamos a suponer que el verapamilo y el diltiazem, vamos, disminuyen la fuerza de contracción del corazón. ¿Vale? Disminuyen la fuerza de contracción del corazón. ¿Verdad? Entonces, como les digo, vamos a suponer de que, digamos, ¿este qué es? ¿Este qué es? Si es que disminuye la fuerza de contracción del corazón. Adiós. ¿Cómo está la presión arterial? A ver quién me responde. ¿Aumenta la presión arterial o disminuye la presión arterial? Estas son nociones básicas. A ver, Luis Alberto Núñez. Si disminuye la fuerza de contracción del corazón con el diltiazem y el verapamilo, ¿cómo va a estar la presión arterial sistólica? ¿Cómo va a estar? Disminuido, doctor. Hola. Muy bien, claro. Usted A mí se trabó. Me quedé el internet del doctor. Ay, yo juré que se trabó justo cuando me preguntó. Se enojó el doctor porque respondiste mal, Luis. ¿qué tal, Luis? Luis Alberto Núñez. Hola, doctor. ¿Qué tal? Ahora ya se conectó otra vez. Decime un poco la presión arterial diastólica. ¿Por qué está dada fisiológicamente? La diastólica. Por la relajación del corazón. No.
La presión arterial diastólica está dada por la, lógico que ahí el corazón se relaja, ¿verdad? Pero la diastólica está dada por la resistencia vascular periférica arterial. La diastólica, mediante la tensión que ejerce en las paredes arteriales, nos reproduce la presión arterial diastólica. Y la presión arterial sistólica está dada por la fuerza de contracción del corazón. ¿Y cómo hallas la presión arterial media? ¿Cómo es la presión arterial media? ¿Cómo es la presión arterial media? Era la presión diastólica por 2 más la presión sistólica dividido todo eso por 3. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con nuestra clase, voy a seguir proyectando. Dentro de la farmacodinamia, entonces ya vimos de que el diltiazem y el verapamilo, llegamos a que disminuye la fuerza de contracción, por lo tanto disminuye la presión arterial sistólica. Yo les dije de que existe un bloqueo auriculoventricular que según la dosis puede ser de primer grado, segundo grado o tercer grado. Si yo les digo que estos dos fármacos tienen un efecto cronotrópico negativo, ¿cuál es la repercusión hemodinámica en el corazón? ¿Se alarga la diástole, se acorta la diástole? ¿Qué le parece? A ver quién me responde. Ustedes se acuerdan de un libro de Guyton, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a repasar un poquito de fisiología. Como decía el profesor Juan Olegario Ortiz Villalba, a quien ustedes ya no le conocieron, fue también decano ahí de la Universidad Católica sede Guairá, Nuestra Señora de la Asunción. Y él decía, estamos flojiantrín, decía cuando la gente no respondía. Así que repasen un poco del libro de Guyton, creo que es el libro que siguen usando en fisiología para poder... ¿No sería la disminución del sístole? No, yo lo que ¿vos quién sos? Luis. Luis, decí un poco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el corazón? Se alarga la diástole, se acorta la diástole, entra mayor sangre en las coronarias, entra menos sangre en las coronarias. Si disminuye la fuerza de contracción del corazón, si disminuye la frecuencia cardíaca, se consume más oxígeno, se consume menos oxígeno. ¿Cómo es? Si alguien me puede explicar, por favor. Disminuye la contracción y por ende aumenta también la diástole. Bueno, una cosa es que disminuye la fuerza de contracción del corazón y otra cosa es que tiene una frecuencia disminuida. Ustedes conocen el caso de ese coreano que se encontró con su amigo y le dice, el papá coreano le dice a su amigo, ¿qué se hizo de tu hijo? Yo, sale y dice que está estudiando para piloto, le dice. Y fulano le dice, el mayor, no, él ya piloto, le dijo. O sea, ustedes están piloteando. Un segundito, por favor. Aquí estoy dando clase. ¿Qué pasó?
Mira que yo estoy dando clase, Anchi. Sí, $10,000 pedirle. Sí. Avísame a cuánto conseguís. Te van a llamar yo dentro de media hora, yo te llamo. Sí, y avísame, no, yo estoy dando clase ahora. Tengo todo. Vale, chao. Bueno, disculpen. Entonces, no vayan a pilotear, ¿verdad? Cuando disminuye la fuerza de contracción del corazón, ¿se gasta más oxígeno o menos oxígeno? Dale, háblenme, por favor. ¿Cuándo uno gasta más energía? ¿Cuando alzas 100 kilos o cuando alzas 10 kilos? ¿Cuándo das? Disminuye, doctor. ¿Eh? Disminuye el consumo de oxígeno. Claro, si el corazón se contrae con menos fuerza, así como estás diciendo, disminuye el consumo de oxígeno. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿se gasta más oxígeno o menos oxígeno? Menos. Menos. A más de eso, cuando disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta justamente el llenado ventricular, aumenta la diástole. Entonces la sangre entra en las coronarias en diástole, no en sístole. Entonces, por lo tanto, si disminuye la fuerza de contracción del corazón, si también disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tonicidad de las paredes ventriculares, quiere decir que hay menos consumo de oxígeno. Y a eso podemos decir de que primero ya vimos que tiene una acción antihipertensiva, ahora podemos decir que tiene una acción antianginosa. O sea que los bloqueantes de canales de calcio son antianginosos. Si además de eso disminuyen justamente la conducción eléctrica a lo largo del corazón, desde el nodo sinoauricular hasta el haz de His, quiere decir que se enlentece en el electrocardiograma la función cardíaca. Y como tienen un efecto vascomotrópico negativo, de tal forma que impide la excitabilidad del miocardio, quiere decir que tiene un efecto antiarrítmico. ¿Por qué? Porque impide justamente la excitabilidad miocárdica, efecto antiarrítmico. ¿Se comprende, verdad? Entonces tenemos efecto antiarrítmico, efecto antihipertensivo, efecto antianginoso. Pero recuerden ustedes de que en el caso del diltiazem verapamilo que deprimen al corazón, también a nivel vascular tienen un efecto relajante vascular. Ni qué decir las dihidropiridinas, que en este caso en particular las dihidropiridinas tienen mucho efecto mayor a nivel vascular que a nivel cardíaco. Casi no actúan a nivel cardíaco. Por lo tanto, si disminuye la resistencia vascular periférica arterial, disminuye la presión arterial diastólica. Entonces tenemos que disminuye la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Entonces ya saben todo ahora lo que hacen los bloqueantes de canales de calcio. Volvemos a repasar. Vasodilatadores arteriales selectivos, la nifedipina, que actúa más rápido, menor tiempo, el verapamilo, el diltiazem, que también son vasodilatadores, pero 10 veces menos que la nifedipina, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la presión arterial y lógico, también disminuyendo la poscarga. No afectan el retorno venoso, por lo tanto no afectan la precarga. Efecto sobre el corazón, aumenta el flujo sanguíneo coronario,
efecto inotrópico, dronotrópico, cronotrópico, vagonotrópico, lucinotrópico negativo. Cuando se usa la nifedipina, produce taquicardia. Y el hecho de que la nifedipina produzca taquicardia es por un mecanismo reflejo, teniendo en cuenta que se produce una vasodilatación muy rápida, con lo cual disminuye rápidamente la presión arterial y eso hace que ocurra una descarga simpático-adrenal, lo cual motiva justamente la taquicardia. Pero no es por efecto de la nifedipina, es por efecto de la hipotensión arterial por descarga simpático-adrenal. Recuerden que en la actualidad, a través de la Sociedad Cardiológica Americana, la nifedipina está, digámosle, contraindicada de usarse por la vía sublingual para el tratamiento de una crisis hipertensiva, teniendo en cuenta que hasta en un 14% pueden producir angina de pecho y eso es lógico que es muy peligroso para un paciente. Además de eso, vamos a pasar a hablar de otras acciones farmacológicas. Un segundito, por favor. Bueno, ¿están entendiendo todo? Es que, y nada, ¿eh? No, doctor, hace mucho calor y por eso parece. Seguro. No, lo que pasa es que escuché que alguien está roncando. Tiene que poner un silenciador. Bueno, ahora dejamos de lado ya lo que vaya en relación al corazón y a los vasos, pero con otros efectos que vale la pena recordar. La nimodipina es una dihidropiridina que tiene una gran selectividad por la liposolubilidad que tiene justamente a la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, penetra muy bien a nivel del sistema nervioso central y provoca una gran vasodilatación, mejorando la circulación cerebral. Lo mismo se puede decir con la sinaricina y la flunaricina, que son potentes vasodilatadores. Ahora, importante también es recordar como otros efectos dentro de la farmacodinámica, que estos fármacos en menor intensidad relajan la musculatura lisa no vascular. Por ejemplo, podemos ver de que se enlentece el peristaltismo intestinal. También se usan como tocolíticos. ¿Saben lo que quiere decir tocolíticos? No, doctor.
Y los tocolíticos son los fármacos que inhiben la contracción uterina. Por lo tanto, son drogas de tercera elección para evitar el aborto, para evitar la amenaza de parto prematuro y para evitar la salida rápida del feto en el caso que no haya llegado una paciente a un sanatorio, al hospital, ¿verdad? Entonces son tocolíticos. Por eso les digo que con menor intensidad, por ejemplo, relajan la musculatura lisa gastrointestinal, la musculatura lisa también del árbol biliar, también relajan el esfínter gastroesofágico, en la unión del esfínter gastroesofágico, y por eso son útiles, por ejemplo, en la acalasia. Otro dato muy importante es que son inhibidores de la agregación plaquetaria. Sobre todo ese efecto se ve con el verapamilo. Y como la nifedipina actúa en forma muy rápida, es natriurética. Bueno, esta gráfica vale la pena. Les pido que miren y vamos a ver qué es lo que opinan. Bueno, fíjense por favor en esta proyección. Esta proyección es muy esquemática para ver los efectos de los antagonistas de canales de calcio. ¿Sí? Nosotros no estamos viendo tu proyección. ¿Nos están viendo? Un ratito, por favor. One second. ¿De hace rato ya o ahora nomás? Hace rato ya, doctor. Desde hace rato. Hace rato ya. Y ahora, Ahora sí, doctor. ahora sí. Sí. ¿Y cuál es la proyección que no vieron? ¿Esta vieron? Sí, doctor, hasta ahí. Esta todavía, Sí, ya ¿verdad? no. Bueno, fíjense por favor en esta proyección y van a ver estos bloqueantes de canales de calcio teniendo en cuenta el inotropismo que dice contractilidad, el cronotropismo, frecuencia cardíaca y la selectividad por vasos y corazón. Ven de que el verapamilo disminuye el inotropismo, el cronotropismo y la selectividad es 1. El diltiazem, la misma cosa en cuanto al inotropismo, disminuye un poco menos la frecuencia y la selectividad vasos-corazón es 1. La nifedipina poco disminuye la fuerza de contracción del corazón, pero por lo general provoca taquicardia por descarga simpático-adrenal. Y van a ver que la selectividad vasos es 10 veces mayor que la acción sobre el corazón. La amlodipina tiene una acción prácticamente cardíaca nula y cuando hay taquicardia generalmente es porque hay hipotensión. Y la selectividad sobre los vasos es 10 veces mayor que sobre el corazón. La nitrendipina tiene un leve efecto inotrópico negativo. También aumenta la frecuencia cardíaca justamente por la hipotensión. Es 100 veces mayor en cuanto a la selectividad por los vasos. Al igual que la nicardipina por la hipotensión da leve aumento de la frecuencia cardíaca. La irradipina, la felodipina también tienen
una potencia 100 veces mayor que la acción sobre los vasos, ¿verdad? Y la más potente de todas es la nisolipina, que tiene un efecto vasodilatador arterial 1000 veces superior a lo que es la acción sobre el corazón. Así que esta es una gráfica muy buena, ¿eh? Ahora van a ver un poquito en esta tabla 37.3 parámetros farmacocinéticos más importantes de algunos antagonistas de calcio. Ustedes pueden fijarse en la proyección. Tenemos, por ejemplo, la nifedipina. La nifedipina tiene una biodisponibilidad por vía oral del 50%. ¿Quién me puede decir qué quiere decir que tiene una biodisponibilidad del 50%? Puede ser, doctor, que o sea, que el 50% de ese fármaco es el que pasa a la circulación. El 50% de ese fármaco va a pasar a la circulación sistémica para que realice, vamos a decir, su verdadera función. Claro, o sea que llega en un 50% de la dosis administrada a la circulación sistémica en forma no alterada. Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega a la circulación sistémica en forma no alterada. Entonces, como dijeron, 50% de la dosis administrada llega a la circulación sistémica. La unión proteica a la albúmina es del 96%. Ustedes recordarán que estos fármacos que son de un pKa ácido se unen fundamentalmente a la albúmina. Tienen un volumen de distribución, espero que escuchen, el volumen de distribución es la cantidad del fármaco que llega a los tejidos. Por lo tanto, sabemos que cuando existe un equilibrio entre la cantidad del fármaco que llegó al tejido en comparación a la concentración plasmática, ese es su volumen de distribución aparente. Si yo digo de que la nifedipina tiene 1,8 horas como vida media de eliminación, ¿qué quiere decir? Tienen que estudiar estos conceptos. Si yo digo que la nifedipina tiene un volumen de distribución de 0,78, ¿qué quiere decir? Que 0,78 litros por kilogramo de tejido es lo que se concentra. Por lo tanto, cuando el volumen de distribución está por debajo de 1, quiere decir que el fármaco tiene poca distribución tisular, permanece mucho tiempo en los tejidos. Cuando yo digo que la vida media de eliminación de un fármaco, cuando yo digo que la vida media de eliminación de un fármaco es de 1,8 horas, quiere decir que en 1,8 horas se elimina la mitad del fármaco del organismo. Recuerden que la cinética de eliminación del orden 1 son con 5 vidas medias. Quiere decir que 1,8 por 5, ¿qué quiere decir? Que multiplicamos entonces 1,8 por 5, 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 5 más 4, 9. En 90 horas se elimina completamente la nifedipina dentro del torrente circulatorio. Ahora más lo que yo les muestro esto rápido. El aclaramiento quiere decir el clearance.
y es justamente la cantidad que se depura la nifedipina por minuto y por kilogramo, ¿verdad? Eso viene a ser el clearance de, en este caso, la nifedipina, que se depura tanto ml por minuto por kilogramo. Y luego viene la excreción urinaria sin metabolizar, que quiere decir que la nifedipina es totalmente metabolizada. Y el intervalo de la administración es de 8 horas. El verapamilo por vía oral tiene solamente una biodisponibilidad del 22%, por la vía sublingual 35%, la unión proteica alta 90%, volumen de distribución 5 veces mayor a la nifedipina, pasa mucho a los tejidos, vida media de eliminación 4 horas. ¿Está bien? Quiere decir que en 4 horas se elimina la mitad del fármaco. Y como se elimina en 5 vidas medias, entonces ellas tienen que en 20 horas se va a eliminar el fármaco totalmente del cuerpo. El clearance, que es de 15, muy alto, rápidamente se depura. La excreción urinaria menos del 3% es sin metabolizar. El intervalo de administración 8 horas. Ahí tienen también el diltiazem. Vamos a elegir la amlodipina. Tiene una biodisponibilidad del 74. 74 es la biodisponibilidad. La unión proteica es de 93. Volumen de distribución 16. Quiere decir que demasiado se distribuye por los tejidos. Por lo tanto, la vida media de eliminación es de 39 horas. Larguísima. Y 39 tienen que multiplicar por 5 para ver cuándo se elimina toda la droga. ¿Por qué? Porque tiene mucha distribución en los tejidos. El clearance también es de 5, cantidad sin metabolizar 10%, y la administración se realiza cada 24 horas. La misma cosa, la felodipina, ahí tienen la nicardipina, la nimodipina, que solamente tiene una biodisponibilidad del 10%, y ahí pueden ver ustedes todos los parámetros de farmacocinéticos. Lo que yo les quiero pedir es que aprendan bien lo que es la biodisponibilidad, la unión proteica, el volumen de distribución, la vida media de eliminación, el clearance, y qué quiere decir excreción urinaria sin metabolizar, y la frecuencia de la dosis. Bueno, los bloqueantes de canales de calcio se pueden administrar por la vía parenteral, intravenosa o intramuscular, y también se puede administrar por la vía oral. Una vez se administró por la vía oral o parenteral, que no sea la vía, digamos, endovenosa, se une a las proteínas plasmáticas, llega y se distribuye a los tejidos, y ahí ejerce las acciones farmacológicas. La biotransformación es hepática, sufre procesos de fase 1, de fase 2, y se eliminan por los riñones. La mayoría de ellos con una amplia biotransformación hepática. La principal vía de excreción es la urinaria, por filtración glomerular. Ahora vamos a ver, una vez que terminamos la farmacocinética, entramos ya a hablar de la parte de efectos adversos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, a la nifedipina, como tiene una acción rápida y permanece mucho en el torrente circulatorio debido a la baja distribución, provoca enrojecimiento facial entre un 6 a un 25%. Cefalea pulsátil tipo jaqueca en un 7 a 34% debido a la acción rápida. Taquicardia puede llegar hasta un 25%. Malestar y mareos de 3 a 12%. Estreñimiento prácticamente no, porque la duración de acción es corta.
edema maleolar de 1 a 8%, y la provocación de angina llega hasta un 14% debido a la gran vasodilatación brusca. Eso es en cuanto a la nifedipina de liberación rápida. Si ustedes ven la nifedipina ya de liberación lenta, que se llama RETAR, o de liberación 12 horas, ¿verdad? Y 24 horas, la nifedipina oros, que dura 24 horas. En ese caso, el enrojecimiento facial es 0, cefalea hasta un 16%, no hay taquicardia, malestar 4%, estreñimiento 3%, edema bimaleolar 10 a 30%. Elijamos, por ejemplo, el verapamilo, enrojecimiento 6 a 7%, cefalea 6%, malestar y mareo 7%, estreñimiento hasta un 14%, edema bimaleolar 6%. Ninguno de ellos ya produce angina de pecho. Si elegimos la amlodipina, tenemos que el enrojecimiento facial es de 2%, mejor dicho. No hay cefalea, no hay taquicardia, malestar en un 5% con náuseas, estreñimiento 0, edema bimaleolar en un 10% y no hay provocación de angina. Ustedes ya tienen la respuesta farmacocinética del por qué aparecen estos efectos adversos. Bueno, una vez, recuerden que como otros efectos adversos, podemos tener jaqueca, que ya mencioné en la gráfica anterior, podemos tener incompetencia o incontinencia de la válvula cardial, donde puede haber reflujo y puede haber broncoaspiración. También podemos tener de que inhiba un trabajo de parto. Además de eso, podemos tener náuseas, vómitos, se puede tener también como efecto adverso bradicardia, que puede llegar asociado a otra droga, inclusive al paro cardíaco, bloqueo AB de primero, segundo, tercer grado. También otro efecto es la hipotensión arterial. Y bueno, esas son la mayoría de los efectos adversos que podemos tener. Dentro de lo que son justamente las indicaciones, se indica en la angina de pecho estable, inestable, en la angina de Prinzmetal, se indica la hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Se usan arritmias extrasístoles ventriculares, auriculares, taquicardia paroxística supraventricular, sobre todo diltiazem y ni qué decir el verapamilo. Generalmente para las arritmias ventriculares usamos la lidocaína. Se usa también en la miocardiopatía hipertrófica, hipertensiva, en la insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente asociada a una cardiopatía isquémica o que tenga angina o hipertensión. En las enfermedades vasoespásticas, como la enfermedad de Raynaud, en la isquemia cerebral transitoria, generalmente atribuible a complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea. Interesante también usar como en la migraña y también como preventivo de la migraña, ya que impide el pródromo y ya no viene luego la vasodilatación compensatoria, por lo tanto útil en la migraña. Otras indicaciones se usan como nefroprotectores en la insuficiencia renal secundaria. Se usa también para la nefroprotección del uso de sustancias nefrotóxicas como los aminoglucósidos, en el espasmo de tracto digestivo, biliar, uterino, bronquial, ureteral. Se usa en la calasia en los espasmos esofágicos, en la nicturia, sobre todo aquella persona que de noche se orina, ¿verdad? Entonces provoca una
inhibición de la contracción del músculo detrusor de la vejiga. Se usa también en la incontinencia urinaria, en la vejiga irritable, en el adenoma de próstata que cursa con fácilmente por la quiuria, ¿verdad? Y ni qué decir, ya hablamos de la parte tocolítica para inhibir el trabajo de parto. Contraindicaciones en la bradicardia, en la enfermedad del cero carotídeo que cursa con mucha bradicardia, en el bloqueo AB de segundo y tercer grado, en la disfunción ventricular, en la hipotensión arterial moderada a grave y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya que puede provocar una severa bradicardia. Se contraindica también en la hipotensión arterial, en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, generalmente por estenosis de la válvula aórtica. Algunas interacciones que vale la pena recordar, interacciones farmacocinéticas. El verapamilo y el diltiazem, lo que van a aumentar la concentración plasmática de la dioxina porque disminuye la depuración renal y el volumen de distribución. Por lo tanto, va a aumentar la toxicidad de la dioxina. La cimetidina, que no se usa más, reduce la metabolización hepática del verapamilo y el diltiazem. Recuerden también que en las interacciones farmacológicas hay que hacer la interacción con los digitálicos, también con los nitritos y nitratos, con los bloqueantes beta-adrenérgicos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las clases. Como interacciones farmacológicas farmacodinámicas, el verapamilo y el diltiazem tienen un efecto de sinergismo con los bloqueantes beta-adrenérgicos, ya que ambos disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la conducción eléctrica, disminuyen la excitabilidad. Todos los beta bloqueantes son antiarrítmicos y por lo tanto también disminuyen la presión arterial. En el caso de la utilización que viene en el comercio de nifedipina, 10 miligramos, con un bloqueante beta-adrenérgico, por ejemplo, atenolol 50 miligramos, muy interesante asociación para el tratamiento de la angina, para el de pecho, ¿verdad? Para el tratamiento de la hipertensión arterial y de las arritmias. Como la nifedipina acelera el corazón, un beta bloqueante, en este caso, digámosle, el uso de una droga que mucho se usa, que es el atenolol, bloqueante cardioselectivo beta-1 adrenérgico, se contrapone la bradicardia con la taquicardia y excelente antihipertensivo. Bueno, y eso es todo lo que va en relación a bloqueantes de canales de calcio. Recuerden que los libros no muerden, entonces por favor a estudiar. Usted ahora tiene que hacer 3 cosas más luego. Estudiar, estudiar y estudiar. Recuerden que al que se queda, ya se queda. Entonces no hay que quedarse para no quedarse. Hay que seguir estudiando para seguir avanzando. Ese es Mami Quebranto, por favor, que estudien. Bueno, ahora vamos a tener un receso de 10 minutos y vamos a empezar a dar bloqueantes beta-adrenérgicos. Bueno, carguen la batería, por favor, y bueno, así pues había en una playa un señor que le estaba mirando en forma empedernida, con una gran satisfacción a todas las chicas que estaban con bikini en la playa. Y justo viene la señora, ¿vos qué es lo que está mirando? Le dice a su marido. No, estoy cargando batería nomás, le dice. Y después llegó la noche y oñembo curo lomo el tipo. Y no era que vos estabas cargando batería hoy, le dijo a su marido. No, mi batería ya no retiene más, le dijo. Bueno, van a descansar un ratito, por favor. Gracias por reírse de mi chiste, ¿eh? Es demasiado gusto a contarle a ustedes chistes, diga.
Ven ahí la proyección. ¿Sí? Sí, Sí. ¿Qué tal está el cortito? ¿Qué tal estamos bien? ¿Estamos bien? sí. Genial. Sí, doctor. Bueno, resulta ser que la clase de bloqueantes beta adrenérgico, que realmente es apasionante, vamos a dar la próxima semana. No se olviden que vamos a tener una entrega así al azar. No sé si la delegada me puede pasar un poquito los grupos. Y a un grupo al azar por sorteo le va a tocar y el resto va a rendir un pequeño examen para foguearse un poco con las preguntas de farmacología sobre farmacocinética y sobre farmacodinamia. Lo que les quiero decir es que bloqueantes beta adrenérgicos, como son dos proyecciones distintas las que les tengo que proyectar para entender bien, entonces vamos a dejar para el próximo miércoles. Y ahora vamos a dar un grupo farmacológico dentro de lo que es farmacología cardiovascular que se llaman nitritos y nitratos. Estos son antianginosos por excelencia. Ustedes recordarán la circulación coronaria con la arteria coronaria izquierda, que es anterior, la arteria coronaria derecha, que es posterior. Fíjense lo que ocurre en los vasos intramurales durante la diástole, gran relajación. Durante la sístole, ven que hay una gran disminución del flujo subendocárdico. Y en la diástole, sin embargo, vemos que hay una gran circulación coronaria. Los principales dominantes que vayan en relación a lo que es el consumo de oxígeno por el miocardio, tenemos que existen factores que incrementan la circulación coronaria y otros factores que disminuyen la circulación coronaria. Por lo tanto, normalmente existe un equilibrio entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno. Bueno, en relación a la demanda de oxígeno depende mucho del estado contráctil. Recién vimos que durante la sístole hay una demanda de oxígeno porque disminuye la circulación coronaria. Depende de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. También depende de la tensión en las paredes ventriculares. Cuanto más sea la tensión en la pared ventricular, lógico que va a haber menor circulación coronaria. Por lo tanto, cuanto mayor volumen ventricular haya, hay mayor presión del ventrículo, de las paredes del ventrículo izquierdo, aumenta la tensión de las paredes, disminuye la circulación coronaria. En relación a la oferta de oxígeno al miocardio, depende de la diferencia de oxígeno existente entre la arteria y la vena. A mayor diferencia de oxígeno, mayor perfusión, mayor oxigenación, mayor circulación. Depende también de la distribución sanguínea dentro del miocardio, ya que podemos tener sitios en que la circulación sea muy buena, en otras no, pero a mayor circulación, mayor distribución. Por eso que depende del flujo sanguíneo. Todo también depende de la resistencia vascular coronaria. A mayor relajación, mayor circulación, mayor volumen ventricular y por lo tanto mayor oxigenación del ventrículo. Les vuelvo a reiterar que esto tiene que estar en equilibrio. La demanda debe ser igual a la oferta. Si la demanda supera a la oferta, ya viene la angina de pecho o el infarto de miocardio. Bueno, acá lo que recién les dije, en cuanto a lo que es la oxigenación miocárdica, cuando la demanda ya es mucho mayor que la oferta, viene la isquemia miocárdica. Dentro de lo que yo ya les dije, en primer lugar tenemos la angina de pecho,
La angina de pecho puede ser estable, inestable o de Prinzmetal. La angina de pecho estable es aquella que el paciente sabe que ante un determinado esfuerzo va a tener un dolor retroesternal opresivo que le dificulta la respiración. Dicho dolor generalmente se irradia a la parte interna del brazo y del antebrazo. Puede haber también un dolor escapular. O bien, si es en cara diafragmática la isquemia, aparece un dolor en el epigastrio. Les reitero, el paciente en la isquemia relacionada a la isquemia estable, angina estable, el paciente ya sabe a cuánto puede llegar su esfuerzo antes que le aparezca el dolor. En la angina inestable, generalmente por la migración de un trombo, no podemos predecir en qué momento va a doler el corazón. Y eso puede hacer que aparezca una angina brusca. Y finalmente, la angina de Prinzmetal. Generalmente la angina de Prinzmetal va en relación a un estado de estrés, a un estado de enojo, a un estado de gran descarga simpático-adrenal, en donde se produce una contracción de las arterias coronarias por vasoespasmo, y a eso se lo llama angina de Prinzmetal. Esa arteria que vemos ahí, donde hay una obstrucción de la arteria coronaria derecha, es lo que frecuentemente se ve en la arteria de nosotros los paraguayitos. Grandes consumidores de comida de grasa saturada, sobre todo de origen animal, grasa animal, etcétera, etcétera. Y se van formando las placas ateromatosas en el subendocardio y luego hacen su erosión dentro de la luz vascular con una gran disminución de la circulación. Ahí vemos la gran cantidad de placas ateromatosas que llegan al cierre del vaso y a la producción, de acuerdo al calibre del vaso, produce una angina o bien produce ya un infarto de miocardio. Acá vemos en una cardiopatía isquémica, abajo como hemos llegado a una obstrucción del flujo sanguíneo por un coágulo sanguíneo, un trombo. Ese trombo, les voy a mostrar el trombo. Acá tenemos el trombo. Voy a buscar otro. Acá ven el trombo reflejado acá, donde ha producido una obstrucción de la arteria coronaria, y de acuerdo a la magnitud de la arteria va a provocar una isquemia o bien un infarto agudo de miocardio. Acá, para los que interpretan el electrocardiograma, vemos justamente el electrocardiograma en 3 pacientes con un infarto de miocardio. Si ven en la gráfica A, tenemos justamente un infarto en cara posterior con 2 horas de evolución. En la gráfica B, que está ahí, espectacular es la gráfica, vemos el infarto en cara inferior en una fase aguda también, y en la gráfica C un infarto inferior pero ya en fase crónica. Yo no sé qué grado de preparación tuvieron en el electrocardiograma en fisiología, pero siempre hay tiempo para repasar, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Impresionantes son estas 3 gráficas mostrando una gran insuficiencia vascular coronaria. Esta es justamente una coronariografía normal de las arterias derechas del corazón, también del lado izquierdo, pero hay una, como pueden ver acá, hay una estenosis significativa de la arteria coronaria derecha que se ve en esta flecha. Acá hay una gran estenosis. Perfecto. Siempre comentando de la arteria de los paraguayitos, ¿cierto? Grandes consumidores de carne vacuna. El vaso sanguíneo que ven allá arriba a la izquierda, generalmente esos se ven los esquimales, que viven al norte de Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, y que se alimentan de grandes volúmenes de aceite de pescado. Entonces,
como ese aceite de pescado es insaturado, no se pega, no forma placa ateromatosa en los vasos. Y ellos pueden ser obesos, pero sus arterias limpias y viven mucho tiempo. Sin embargo, a medida que vayan viendo en la parte media, ven la placa ateroma, ya hace su protrusión dentro de la luz vascular y la parte de abajo a la izquierda dice trombo que obstruye la luz. ¿Cuántas veces en mis años de residencia, mis años de estudiante, donde una de mis grandes actividades era hacer formolización, no podía introducir el catéter, que es simplemente un catéter de macrogotero dentro de la luz arterial, no podía introducir. Entonces tenía que hacer inyecciones dentro de la cavidad peritoneal, de la cavidad abdominal, mejor dicho, de la cavidad torácica para poder formalizarla al paciente. ¿Por qué? Porque no progresaba de las placas ateromatosas el simple macrogotero con el cual goteamos el suero, mejor el formol con un poco de mercurocromo para darle un buen semblante al cadáver, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era residente de cirugía en el Hospital Central de IPS y también hacía guardia en el Instituto Nacional del Cáncer, siempre cuando moría un paciente y más bien no se sabía bien el diagnóstico, yo le reunía a los familiares y le decía que le voy a hacer una autopsia para tratar de ver de qué murió, para que los familiares no padezcan del mismo problema y padecer en su debido momento para evitar esa muerte, ¿verdad? Siempre me autorizaban. Y bueno, en eso yo practicaba para hacer suturas mecánicas, aprovechaba para hacer anastomosis y una serie de hepatectomías, todo eso, justamente para practicar en el cadáver distintos tipos de cirugías. Como así también cuando vino acá al Paraguay la cirugía videolaparoscópica, que yo particularmente me fui a Santiago de Chile a hacer el curso de cirugía videolaparoscópica. Y acá en el Paraguay, en el Instituto del Cáncer, los viernes de tarde, traíamos un chanchito y al chanchito le hacíamos la colicistectomía, etcétera, etcétera, por video, con anestesia general. Una vez concluida la cirugía, le faenábamos el chancho y comíamos un excelente asado viernes a la noche. Linda experiencia, inolvidable. Bueno, esta es la angina de pecho. Como pueden ver, la prueba de esfuerzo positivo con un gran descenso del segmento ST. Gran descenso con infradesnivel. Allá arriba es normal y acá en la parte inferior ya hay un gran descenso del segmento ST. Espero que todos sepan leer el electrocardiograma. Bueno, la angina de pecho yo la describí como es. Tenemos la presentación de esfuerzo, la angina estable, inestable, la de Prinzmetal, que ya les dije las diferencias. Y están los fármacos antianginosos, que no son analgésicos, simplemente mejoran la circulación del miocardio. Dentro de los grupos farmacológicos que mejoran la actividad vascular de las coronarias, tenemos a los nitratos que vamos a ver ahora. Posteriormente vamos a ver los bloqueantes de canales beta bloqueantes, los antagonistas del calcio que hoy ya vimos, la moxidomina y otros que les voy a dar oportunamente. Y ahora vamos a hablar de los nitratos. Los fármacos vasodilatadores coronarios por excelencia. Por lo tanto, los nitratos y los nitritos conforman un solo grupo farmacológico que por lo tanto tienen la particularidad de liberar óxido nítrico para cumplir su función. Origen, químicamente son todos de origen sintético. En cuanto a lo que es, digámosle, la química, son fármacos que derivan del ácido nitroso, los nitritos, y del ácido nítrico, lo que son nitratos. Hoy en día, en cuanto a la clasificación,
Los nitratos tenemos la nitroglicerina, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide. También está el pentanitrato de pentaeritritilo y el pentanitrato de eritritol. Y dentro del grupo de los nitritos, el único que actualmente se usa por amilo. Se usa entonces el nitrito de amilo como el único representante de los nitritos. Los nitratos provocan una gran vasodilatación y ya les voy a hablar de qué es lo que ocurre a dosis bajas, a dosis moderadas y a dosis altas. Antes de hablar de la farmacodinamia, ya dijimos la clasificación, tenemos el mecanismo íntimo de acción. Tras la liberación del óxido nítrico, se estimula a la guanilil ciclasa. Este sistema enzimático actúa sobre el guanosin trifosfato, libera gran cantidad de energía cíclico. Y de ahí, el guanosin monofosfato cíclico estimula otro sistema enzimático que se llama proteinquinasa. Aquí, te llamo después, estoy por terminar. Dale, ok, chao, Archie. La proteinquinasa es un sustrato enzimático que abre los canales L de calcio, y por lo tanto provocan una vasodilatación por falta de contracción de entrada del calcio dentro del citoplasma. Por eso es que los nitritos y nitratos reciben la denominación de nitrovasodilatadores. Recuerden entonces que los nitritos y nitratos son ésteres del ácido nitroso, los nitritos y los nitratos del óxido nítrico, son ésteres. Ya vimos el mecanismo de acción y vamos ya a pasar a hablar de la farmacodinamia. Espero que me entiendan bien. Me da un poquito de tiempo. Voy a cambiar un poquito mi proyección para que vean algo mejor, porque esta proyección no me está gustando, así que me van a disculpar, voy a cambiar un poco a otra proyección. La parte de la historia yo ya no les mencioné, pero siempre en el libro de Goodman y Gilman van a encontrar la historia de cada capítulo este va a ser un nítrico como los nitratos, y el ácido nitroso son los nitritos que ya les dije. Bueno, ahora yo quiero que presten atención de lo que les voy a decir, que es justamente el uso de nitritos y nitratos a dosis bajas. Cuando las dosis son bajas, se produce una... Atiéndanme bien lo que les digo para ir razonando, ¿verdad? Hay que razonar. Cuando las dosis son bajas, se produce una gran venodilatación, con gran aumento de la capacitancia venosa. ¿Qué quiere decir? De que hay una gran acumulación de sangre, tanto a nivel de extremidades como de órganos. ¿Por qué? Porque aumenta considerablemente la capacitancia venosa. Se retiene gran cantidad de sangre en los capilares venosos. Entonces yo le pregunto, si hay un aumento de la capacitancia venosa, ¿cómo está el retorno venoso al corazón? ¿Cómo está? ¿Aumentado o disminuido?
Hola. Si aumenta la capacitancia venosa, aumenta o disminuye el retorno venoso al corazón. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Es que, ¿eh? No me dan los pelotas a ustedes, digo. A ver, Berenice Scheffer, así se pronuncia, ¿verdad? Scheffer. Hola, ¿está Berenice? No está. A ver un poco, Cristian Adolfo Guillén Sanabria, gran olimpista. Y después, tampoco está. Y después, nadie me da pelota. Fernando Martín Mareco. ¿No está Fernando? Sí, doctor, acá estoy. Decime un poco, Fernando, si aumenta la capacitancia venosa, hay una rémora de sangre en las venas, ¿cómo está el retorno venoso al corazón? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Disminuido. No entendí. Si hay rémora venosa, aumento de la capacitancia venosa por vasodilatación vascular venosa, ¿cómo está el retorno venoso al corazón? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Claro, está disminuido. ¿Cómo está la resistencia? Es decir, ¿cómo está la presión venosa central? Presión venosa central, ¿eh? Disminuido, doctor. Disminuida, muy bien. ¿Cómo está el retorno venoso al corazón? Disminuido. ¿Cómo está el llenado auricular y ventricular? Si llega menos sangre, ¿cómo está el llenado? Disminuido. Disminuido. Entonces, al disminuir el retorno venoso al corazón, al disminuir la presión venosa central, disminuye la sobrecarga cardíaca. Quiere decir de que en vez de bombear 10 litros, bombea 5, porque no viene la sangre. Entonces, tenemos que hay una disminución del consumo de oxígeno por parte del corazón. Efecto antianginoso. Menos sobrecarga cardíaca, menor esfuerzo para el corazón, útil para la insuficiencia cardíaca y útil también para disminución del consumo de oxígeno y por lo tanto disminución del retorno venoso, disminución del consumo de oxígeno, mejora la dinámica cardíaca ya que mejora la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es lo que ocurre a dosis pequeñas. Vamos ya a dosis moderadas. Con dosis moderadas, a esto que yo les dije, tenemos que sumarle la acción vasodilatadora arterial. Ahora ya hay una acción vasodilatadora arterial. Quiere decir de que a más de lo que ya dijimos, disminuye la resistencia vascular periférica por vasodilatación arterial. Disminuye la presión arterial diastólica, también disminuye la sistólica porque hay menos sangre en el corazón, disminuye la poscarga. Entonces tenemos vasodilatación venosa con disminución del retorno venoso, disminución de la presión venosa central, disminución del llenado ventricular. Hay vasodilatación arterial con disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial sistólica, diastólica y media
menor consumo de oxígeno, el corazón trabaja más holgadamente, menos resistencia, menos trabajo, por lo tanto tenemos un efecto antianginoso. Y ahora vamos a pasar cuando las dosis son elevadas, con sobredosis. Cuando usamos la sobredosis ocurre lo que se llama la angina paradojal de Lewis. Lewis escribe. ¿Qué quiere decir? Como tan grande es la vasodilatación venosa, poca sangre llega al corazón. Como es tan grande la vasodilatación arterial, cae mucho la presión arterial, hay una hipotensión arterial, por lo tanto aparece lo que se llama la angina paradojal de Lewis, en donde el paciente presenta un cuadro anginoso por deficiencia circulatoria. Vamos a repasar lo que dice acá. Vasodilatación venosa, principal acción de los nitratos a dosis bajas, aumento del lecho de la capacitancia venosa, la sangre se acumula en la periferia, perfecto, principalmente en miembros inferiores, disminución del retorno venoso, de la presión venosa central, de la carga ventricular, disminuye el consumo de oxígeno. Cuando las dosis son moderadas, a todo lo que mencionamos anteriormente, se le suma la vasodilatación arterial. Dosis mayores de vasodilatación arterial, relajación arterial arteriolar, disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial sistólica, diastólica, y por lo tanto disminuye la postcarga, se facilita el vaciamiento ventricular, ayuda a la insuficiencia cardíaca y hay una disminución del consumo de oxígeno. En relación a las coronarias, mejora la circulación coronaria, hay menor presión en las paredes de subendocardio, hay menos retorno venoso, hay mayor flujo coronario por la disminución de la resistencia vascular periférica. Todo eso contribuye a una mejor circulación coronaria, y si es una angina espástica, la angina espasmódica, la angina de Prinzmetal, se produce una relajación y pasa el cuadro anginoso. Bueno, lo importante también es saber que los nitritos y nitratos también actúan sobre los músculos lisos, a tal punto que se produce una leve relajación de las vías biliares, se produce una relajación del esfínter de Oddi y también efecto de relajante muscular en la parte urogenital. Importante es saber también que con el uso excesivo de los nitritos y nitratos se forma metahemoglobina. En los casos de un paciente que esté intoxicado con cianuro, se le administra altas dosis de nitritos y forma, como los nitritos forman metahemoglobina, entonces captan el cianuro y forma cianometahemoglobina. Muy útil para el tratamiento de la intoxicación por cianuro. Por ahí, si ustedes vieron las verdaderas mujeres asesinas ahí en Investigation Discovery, van a ver cómo las mujeres suelen usar mucho cianuro para intoxicarle a los varones, ¿verdad? Entonces podemos usar azul de metileno, oxígeno al 100%, o bien recurrimos a los nitratos o nitritos para tratar la intoxicación por cianuro. Bueno, esto ya es la vasodilatación arterial, la vasodilatación. Y pasamos ahora a la farmacocinética. Bueno, lo importante es saber de que los nitritos y nitratos se administran en forma de parches a través de la piel, en forma de gel en la piel, por la vía sublingual, por ingestión oral, por la vía endovenosa. La nitroglicerina, por ejemplo, que se puede administrar por cualquiera de esas vías, es degradada en mono y dinitrato de glicerilo. Trinitrato de glicerino es la nitroglicerina. Recuerden que la nitroglicerina se usa como una bomba, solamente que es difícil de que consumiendo una tableta o algo de nitroglicerina estalle porque no tenemos el detonante. El dinitrato isosorbide produce dos metabolitos activos fundamentalmente, que son el 2 y el 5 mononitrato de isosorbide. Así que tiene una vida media más larga el
dinitrato isosorbide que el mononitrato isosorbide, pero la absorción es mayor con el primero. La eliminación generalmente de estas drogas que sufren una y otra forma de nítrico es a través de los riñones. La insuficiencia renal o la insuficiencia hepática no afectan la farmacocinética. Si ustedes ahora cuando acudan a los servicios de terapia intensiva van a ver que la presión arterial es manejada en los cuadros de hipertensión arterial en pacientes entubados a través del goteo de la nitroglicerina, en donde uno aumentando el goteo disminuye la presión arterial y disminuyendo el goteo tiene tendencia a volver a aumentar. Algo muy importante, los nitritos y nitratos dan tolerancia. La tolerancia es bastante rápida. Entonces, como efecto colateral que no les mencioné, está el famoso, la enfermedad de los lunes. En la fábrica de nitroglicerina, el paciente llega los lunes y tiene náuseas, vómito, hipotensión, cefalea. Transcurrido 1 o 2 días, desaparece esa sintomatología por la tolerancia que presentan los pacientes. Es una tolerancia bastante rápida. Se mantiene así hasta los viernes sin ninguna sintomatología. Como los sábados y domingos no están en esta fábrica de nitroglicerina, se recupera de la tolerancia. Entonces, vuelto lunes al trabajo, presentan justamente la sintomatología que yo les dije, de ahí la denominación de enfermedad de los lunes. Comienza rápido, generalmente al día siguiente de haberse empezado la administración. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en el mecanismo para la tolerancia? Es la inactivación del aldehído deshidrogenasa mitocondrial de las células, que tiene mucho que ver en la biotransformación de la nitroglicerina. Más el estrés oxidativo es lo que hace que aparezca justamente esta inactivación del acetaldehído deshidrogenasa y por lo tanto al detenerse la biotransformación produce esta sintomatología muy florida. Siempre que uno va a administrar un nitrito o nitrato, se recomienda dejar aproximadamente 4, 8 o 12 horas sin la administración de la droga, de tal forma a que la tolerancia permita la recuperación rápida. Otro dato muy importante, hay tolerancia cruzada entre distintos de estos grupos. Así que si yo tengo ya tolerancia con el nitrito, no por aumentar la dosis, digamos, de mononitrato isosorbide, le cambio a nitroglicerina, no por eso voy a suprimir la tolerancia. La tolerancia es, le vuelvo a reiterar, es cruzada para los demás agentes nitritos y nitratos. Otra cosa importante, hay una dependencia. Si uno retira bruscamente la medicación en un paciente, viene lo que se denomina un efecto de rebote. Y ese efecto de rebote consiste en una vasoconstricción intensa con taquicardia, descarga simpático-adrenal, y ahí aparece la muerte súbita debido justamente al retiro brusco de la medicación. Así que hay que retirarlo en el transcurso de por lo menos una semana. Y esa es la dependencia. Dentro de los efectos colaterales tenemos justamente la cefalea, generante pulsátil por dilatación de los vasos intracraneanos meningios. Puede haber hipotensión arterial, sobre todo si se administra por la vía endovenosa, enrojecimiento de la cara, del cuello, del tronco con sensación de calor, por la hipotensión, náuseas, vómitos, taquicardia refleja. Las dosis altas por tiempos prolongados puede provocar, reitero, metamoglobinemia con cianosis y sirve para tratar la intoxicación por cianuro. Se indica en la angina de pecho estable e inestable de Prince-Natal como profiláctico de la jaqueca. Se emplea también en la insuficiencia cardíaca derecha, izquierda,
congestiva global. Se utiliza también, les voy a ir mostrando, después vamos a ver, no les dije todavía las características de la acción antianginosa. Se indica también en la hipertensión arterial, sobre todo en pacientes en terapia intensiva, en la hipertensión pulmonar primaria, en la secundaria. Se utiliza también en el espasmo esofágico o acalasia, en el infarto agudo de miocardios, y esas son las principales indicaciones. Y acá vemos las principales características de la acción antianginosa dentro de lo que viene a ser justamente la farmacocinética. Si ustedes se fijan, la nitroglicerina podemos emplearla por la vía intravenosa, por la vía oral, sublingual, ingestión, ¿verdad? Ungüentos, discos o parches, y ahí ven la biodisponibilidad, la vida media de eliminación, comienzo de acción, la acción máxima, la duración de acción y la dosis. Y así ustedes pueden ir eligiendo cuál sería el fármaco de gran utilidad para el tratamiento de la angina de pecho. Siempre nomás darle un tiempo de recuperación de la tolerancia para que siga ejerciendo su efecto terapéutico farmacológico. El mononitrato de isosorbide en su forma oral retal, ven que la biodisponibilidad es 95%, comienzo de acción de 60 a 90 minutos, acción máxima 180 a 240 minutos, duración de acción de 10 a 14 horas. Sin embargo, la nitroglicerina por la vía intravenosa, biodisponibilidad 100%, la vía media de eliminación 2 a 3 minutos, comienza la acción en menos de 1 minuto. Y si tienen la forma sublingual, 30 a 40 es el porcentaje de biodisponibilidad, 2,5 al comienzo de acción, 4 a 8 minutos la acción máxima y solamente 10 a 30 minutos la duración de acción. Quiere decir de que mejor recurrir al parche, donde se dan cuenta que la duración de acción llega en promedio a 18 a 20 horas. Le damos una recuperación de 4 horas, volvemos a aplicarle un parche para que se recupere de la tolerancia. Bueno, algunas contraindicaciones, le digo, ante reacciones de hipersensibilidad o alergia se contraindican. También están contraindicados en la hipotensión arterial. Se contraindica también en el reflujo gastroesofágico. Se contraindica también en el reflujo duodeno biliar. Se contraindica también la nitroglicerina ante, ya les dije, la hipotensión grave o ante la presencia de tolerancia cruzada, entonces no usar otro. Y esas son las mayores contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, espero que la clase haya sido el agrado de ustedes, pues justamente para poder de esa forma elegir cuál es el libro que más les agrade y que sea más completo. Espera un ratito, Hachi. Espera un ratito. Y bueno, esa es la actividad entonces que hemos tenido por hoy. Por favor, vayan estudiando y nos vemos el próximo miércoles. Es decir, el próximo miércoles feriado, el siguiente, de hoy en 15. Bueno, que pasen muy bien, que aprovechen bien la Semana Santa. Dale, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. No, Hachi, yo estoy en la Nacional, acá en el hospital de clínica. Estoy lejos yo, Hachi. ¿Qué pasó?